Bueno, en Viernes de Ciencia tenemos Rafa Huemancio en un tema del que no nos podemos escapar literalmente y del que hemos estado hablando cada vez más intensamente, ¿no? Los ciberataques. Sí. Exactamente, ¿qué tanto eso es ya parte de la vida cotidiana de cualquier país o de cualquier nación en el planeta? Viernes de Liminal. Muy buenas noches, viernes de Liminal, la ciencia en movimiento, y pues vamos a hablar de lo que ya comentaban mis compañeros de los ciberataques. Para hablar de ello me acompaña el doctor Félix Barrio, quien es el director del Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, director, por acompañarnos. Muchas gracias. Hay una cifra importante. En el estudio de hábitos cibernéticos de los mexicanos en el 2019, se aseguró que el 34% de los encuestados habían sido víctimas de acoso en alguna red social. ¿Cómo podemos entender qué es un ciberataque, doctor? ¿Qué es? ¿Cómo funciona este elemento? Sí, pues principalmente estamos viendo cómo pasamos de una tradición de ataques informáticos que venían por los virus, por la descarga de ficheros que podían estar infectados en nuestros dispositivos, en nuestras computadoras, a un momento en el que los ataques también están utilizando algo que está muy presente en nuestras vidas, como son las redes sociales. Y cada vez están afectando a usuarios en edades más tempranas, que son los colectivos más vulnerables. Por desgracia, estamos viendo en nuestros estudios que la edad de incorporación de los teléfonos inteligentes, los smartphones, comienza a los 9 años de edad. Y por lo tanto los ciberdelincuentes están encontrando en las redes sociales usuarios incautos que se prestan a hacer determinadas cosas, a ser grabados y son víctimas de este tipo de ataques. Para este tipo de ataques se utiliza la inteligencia artificial y existen diferentes tipos también, es decir, uno de ellos es usurpar la identidad de una persona, copiar los números de tarjeta de crédito, ¿cuáles son estos tipos? ¿Cómo podemos entenderlos también? Desafortunadamente, cada vez la tecnología es más avanzada para lo bueno, pero también cuando la quieren utilizar para el mal. Y los usuarios que aprenden a hacer de ciberdelitos encuentran hasta auténticos tutoriales y herramientas accesibles que les permite realizar este tipo de ataques. En el caso de la inteligencia artificial, que es una magnífica y poderosa herramienta para poder hacer más fácil nuestra vida, los cibercriminales encuentran en ella una forma de identificar esos usuarios incautos, esos usuarios que tienen menos conocimientos o que son más ingenuos a la hora de prestar su información, hacerla pública en las redes sociales, descargarse ficheros, grabarse, y eso es lo que utilizan para luego la extorsión fundamentalmente. México ahora mismo es uno de los países que más casos de ciberextorsión, de ciberfraude tiene en el mundo, y en parte es porque están rápidamente acudiendo a ese colectivo de usuarios menos preparados o menos concienciados de la importancia de la prudencia y de configurar bien cuando utilizan este tipo de redes sociales o cuando tienen que utilizar dispositivos electrónicos. Bueno, se tienen cifras bastante interesantes. Cada 45 segundos ocurre un ciberataque en México. ¿De qué manera no solo se afecta a las grandes empresas, a los grandes bancos, por ejemplo, sino a los usuarios también, a los ciudadanos independientes? Claro, tenemos que ser conscientes que cada vez utilizamos más Internet y los dispositivos electrónicos para nuestra vida cotidiana y en particular para las transacciones económicas. Hace muy pocos años no, pero hoy en día casi todos estamos acostumbrados a comprar desde nuestro calzado, nuestra ropa, pasando por libros, hasta billetes de avión. ¿Eso qué implica? Implica que crecientemente el volumen de dinero que circula en efectivo está dando lugar a una mayoría de dinero que circula a través de Internet, y los cibercriminales van detrás de eso. ¿Quiere decir eso que hay más inseguridad? No necesariamente, pero sí vemos cada vez más casos de ataques. Por un lado vemos ataques a las empresas. Las cifras que se están haciendo públicas dicen que el 82% de las empresas mexicanas han recibido un ataque en el último año y que apenas el 70% han desplegado sistemas de protección. Pero por otro lado están todos los clientes que utilizamos los servicios de esas empresas, los empleados, que también tomamos parte de ese sistema, y por desgracia la mayoría de los casos en los que entra un ciberdelincuente en una empresa viene a través de los propios empleados
que no tomamos a veces las precauciones que debemos tomar en nuestro ámbito doméstico y también en nuestro ámbito profesional a la hora de utilizar la tecnología. Las redes sociales ya son parte de la vida cotidiana. Cuando uno descarga una aplicación como esta, está autorizando al dueño, al creador de esta aplicación, el uso de los datos privados. Incluso se habla ya de que ya nada es privado, pero ¿cómo proteger nuestros datos en este contexto? ¿Cómo asegurarnos de que no se haga mal uso de ellos? Lo más importante es siempre actuar con sentido común, que a veces parece un tópico, pero en el caso de la tecnología es plenamente válido. Debemos de detenernos, aunque sea brevemente, a leernos esas notas, esos disclaimers que nos dicen qué vamos a ceder, qué tipo de datos. Muy poca gente nos detenemos un poquito, que sea a leernos qué implica, qué tipo de información estamos autorizando. Por supuesto, los accesos que permitimos a nuestros dispositivos, acceso a las cámaras de grabación, a nuestros datos, a nuestros ficheros, todo eso se nos solicita cuando nos descargamos las aplicaciones y por lo tanto conviene que reflexionemos un momento. No hay que facilitar todos los accesos por defecto, solo aquello que consideremos que es necesario, solo a fuentes de confianza y sobre todo reflexionar si realmente nuestra privacidad está bien custodiada y mucho más cuando el usuario es nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro entorno, que a lo mejor hay que acompañarles más cuando se vayan a instalar aplicaciones y dar permisos bien a redes sociales, bien a aplicaciones de compra o cualquier otro tipo de app que te descargas dentro de tu tablet o de tu teléfono inteligente. Se está estudiando aún este tipo, la ciberseguridad. Y el TEC de Monterrey tiene un proyecto interesante al respecto. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste el Hub Ciberseguridad del TEC de Monterrey? Pues hace un año el TEC de Monterrey tomó la audaz decisión de crear el primer Hub de ciberseguridad de Latinoamérica, un espacio no solamente académico, sino que reúne a las empresas líderes del sector, empresas como Cisco, IBM, FEMSA, Thales, que están ahí haciendo posible que se desarrolle la conciencia de ciberseguridad de los ciudadanos. También usuarios desde el mundo de la empresa, Citibanamex es uno de ellos, que están invirtiendo cada vez más en que haya una mayor concienciación, pero también que se desarrollen productos y soluciones avanzadas. Es muy importante para los usuarios que cada vez tengamos productos y dispositivos que ya vengan configurados de manera segura y que no tengamos que hacer, digamos, un estudio exprofeso cada vez que utilicemos un aparato. Pero por desgracia todavía no es así y tenemos que invertir mucho. Por eso en México consideraba el TEC que era necesario que hiciésemos un ecosistema de innovación, de investigación en torno a la ciberseguridad, de capacitación. Hay una enorme demanda de profesionales expertos en ciberseguridad. Tenemos un déficit de 1,5 millones de posiciones profesionales en todo el mundo no cubiertas de expertos en ciberseguridad y el TEC está decidido a apostar con empresas, con otras universidades, a que el Hub facilite el desarrollo de una mayor oferta académica y de investigación en este campo. Nos queda muy poco tiempo, doctor, pero no me gustaría despedirlo sin que nos explique cómo podemos entender la ciberguerra. Hace unos días se publicó un artículo en el que se hablaba de que Irán le respondería a Estados Unidos a través de ciberataques. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué manera le puede afectar la ciberguerra a un país? El ámbito de la ciberdefensa es muy preocupante. Las primeras guerras cibernéticas sobre las que se ha hecho documentación precisamente han sido a raíz de en el 2010 con Irán, en un ataque que sufrió su programa nuclear, y después el conflicto con Ucrania, donde se ha ido haciendo un estudio sistemático de cómo funciona el mundo de la ciberguerra. Y lo que sí se está viendo es que son grupos que están trabajando en lo que se llaman ataques persistentes, que son APTs, y que funcionan de manera continuada en el tiempo. Son ataques que pueden durar años, que intentan penetrar dentro de sistemas, de empresas estratégicas de los países para hacer boicots, fundamentalmente, para hacer ciberespionaje, y que son muy profesionalizados, se están vigilando. El estudio de este año de la empresa FireEye indica que Irán tiene 6 grandes grupos de este tipo haciendo ciberespionaje,
que el foco es Estados Unidos, pero también países de Oriente Medio, y que están haciendo acopio de información y que tienen la posibilidad de realizar realmente ataques de este tipo. Por lo tanto, es un mundo cada vez muy complejo, en el que también es muy importante el nivel de preparación de un país a nivel en su conjunto para evitar ser víctima de este tipo de ataques. Muchísimas gracias, gracias Gracias a por vosotros. acompañarnos. Nosotros ya terminamos la sección de Liminal, pero hay más aquí en Noticias 22 después del corte.